Hey, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Camilo Mejía. Bienvenidos a este espacio que, más allá de ser un video podcast enmarcado en la materia de coyunturas del orden global, es más bien un espacio de debate, de diálogo. ¿Por qué? Porque en este espacio vamos a proponer la posibilidad de repensar ciertas cosas, que a veces no está tan mal. Entonces lo vamos a hacer un poco más charladito. Claro que nos vamos a basar en la academia, lo que hay hoy establecido, pero también vamos a cuestionarnos entonces hasta qué punto esas definiciones que fueron creadas hace un ratico, pues son tan pertinentes en este punto de la historia de la humanidad. Y entonces yo cuando estuve pensando la pregunta de investigación, que de hecho es la importancia de los recursos oceánicos en las relaciones internacionales, pues me preguntaba yo, bueno, pues a priori uno piensa, bueno, es que es muy importante el mar, más allá, pues yo pensaba, más allá de, bueno, qué imperios fueron potencias marítimas, cómo se desarrolló la industria del mar, vamos a pensar en la pregunta, en qué son recursos oceánicos, pero también qué son las relaciones entre los estados. Y que entonces, ¿qué es el estado? Y tal vez piensen en este momento que me va a salir un poco del tema, pero no, porque va íntimamente relacionado. Porque yo no puedo llegar a describir una cosa basándome en cosas que yo doy por sentadas, un fenómeno basándome en cosas que alguien más dijo, sino que vamos a pensar realmente qué es lo que está sucediendo y qué ha sucedido a lo largo de la historia y por qué es importante entender esas dinámicas relacionales entre las naciones y entre los estados. Como introducción, podemos acercarnos a entender realmente qué es el Estado, de dónde surge el Estado, y vamos a entender por qué aún prevalece esa importancia en las dinámicas relacionales entre los estados por los intereses de los recursos oceánicos. Entonces para eso podemos comenzar hablando de las civilizaciones que utilizaron el mar y la navegación como una tecnología de desarrollo. Pero ¿por qué no le damos la vuelta? ¿Por qué no pensamos en qué aspectos del Estado son los que propician ese desarrollo de esa tecnología? Que es la navegación, ¿verdad? Entonces, para comenzar, vamos a hacer una distinción. ¿Cómo surge un Estado? Ah, no, que surgieron por allá las ciudades-estados, en la Grecia, ta. Bueno, pero eso sí es un Estado. Solo porque se llamaban ciudades-estado. ¿O qué es lo que compone un Estado? No es el concepto de nación. Tiene soberanía, población, territorio. Va más allá. Para eso vamos a entender o vamos a tratar de dialogar al respecto, porque esto no es una verdad, sino es una postura que decido tomar de acuerdo a lo que he leído y lo que he investigado, y es la siguiente.
El estado de lo natural es un estado implícito a todo en este planeta, me refiero. Pero ¿cómo se crea esa organización a priori? Entonces vamos a hablar del concepto de sociedad, porque ahora lo entendemos como un conjunto de personas que comparten ciertas cualidades, pero ¿hasta qué punto eso es tan cierto? Porque esa visión de sociedad nos limita. Entonces creemos, y en este momento la literatura y la academia pues se basan en que la sociedad es un algo, un conjunto, una masa. Pero la sociedad no es un algo, más bien la sociedad es una condición que incita a la asociatividad y es producto del relacionamiento. La condición de sociedad. Yo soy ingeniero físico, estoy estudiando, y como ingeniero físico yo me planteo que nosotros como seres humanos hemos hecho una serie de divisiones a lo largo de la historia, como los positivistas, y cogimos y comenzamos a pensar las cosas desde puntos muy definidos y separados. Entonces la biología, la ecología, la geología, la física, la química, la antropología, la sociología, y todo lo hemos dispersado de alguna manera. ¿Por qué no volver a reunificar de alguna manera eso? En esas tantas distinciones que hemos hecho como especies humanas, hemos hecho una de las más grandes distinciones, que es la de conciencia, la de otorgarnos a nosotros un papel superior frente a lo que existe. Pero ¿qué es esa condición de sociedad? Esa condición de sociedad es lo que hace que las cosas del universo, hasta la materia misma, se organice coherentemente. Hay una relación muy cercana, íntimamente relacionada entre el entorno y las dinámicas que suceden dentro del entorno. Nuestro universo está en el estadio más tardío de su evolución en este momento, y es un momento del universo que permite la organización. De otra manera no se pudiera, y la permite de acuerdo a parámetros del mismo universo, como la constante de Planck, la velocidad de la luz, la velocidad de la expansión del universo. Y todo lo que se organice dentro de ese universo va a seguir las normas básicas del universo. Y aquí hay algo, que el entorno condiciona mucho esas dinámicas de relacionamiento, esas dinámicas sociales. Pero esas dinámicas sociales tienden a cambiar el entorno, se retroalimentan, y al cambiar este entorno cambia la dinámica social y eso vuelve a cambiar el entorno, y es como un ciclo que se repite. ¿Por qué estoy diciendo todo esto y no me estoy alejando del tema? Es más bien porque quiero que entendamos
que el entorno natural hizo que nosotros evolucionáramos de cierta manera, con ciertas cualidades y capacidades que otros animales no tienen. Pero el estado de lo natural le otorga a los seres que lo contienen, o a los seres que lo conforman, mejor dicho, lo necesario para existir. Un pájaro no nace con dinero en los bolsillos porque no necesita eso para existir, para sobrevivir, como si nosotros. Porque él tiene pico, tiene alas, tiene garras y puede buscar su alimento y lo tiene en su entorno. Por eso el estado de lo natural le otorga, por el simple hecho de que lo conforman las condiciones básicas, necesarias y a veces específicas para que se adapte a su entorno. Y eso se ha logrado con miles y miles de años de esta relación entorno-dinámicas sociales que les estoy comentando. Pero entonces, ¿qué pasa cuando el ser humano comienza a definir los conceptos? Cuando la necesidad de comunicarse comienza a ser cada vez mayor y la codificación de la información comienza a ser mayor y adquirimos técnicas como cocinar que propician el desarrollo biológico de ciertos órganos y así inútiles otros. Ahí reside una gran importancia. Todo se relaciona de una manera en la que pueda existir la posibilidad de una organización coherente. Pero cuando nosotros cogemos y definimos las cosas de acuerdo a estas capacidades que el mismo entorno nos va otorgando, de acuerdo a nuestras necesidades, la necesidad de existir, de subsistir, un ave tiene alas y pico porque necesita volar, primero, para que no se lo coman, y segundo, para buscar comida. Y tiene pico, tiene los que comen semillas, los que comen carne, los que comen carroña, todos se especifican. Bueno, nuestro entorno también nos condiciona. Y el Estado surge porque la condición de sociedad propende al relacionamiento, el relacionamiento constante y constante propende a la coherencia, a sistemas de organización coherentes, y esa organización coherente termina siendo la causa de que se conformen las instituciones, con ideales, con principios, con definiciones del entorno. Nosotros comenzamos a definir lo de afuera y lo de adentro por nuestra capacidad de lenguaje. Y entonces el Estado nace como una serie de organizaciones, instituciones que deberían de la organización colectiva, de las dinámicas sociales, porque se relacionan constantemente y comparten parámetros para existir. Y hay organizaciones sociales muy grandes, como las hormigas, supremamente coherentes, supremamente grandes, con instituciones. ¿Y para qué? Para otorgarle la oportunidad de vivir y de existir y de sobrevivir a una colonia. Asimismo pasa con los seres humanos, solo que nosotros cambiamos nuestro entorno.
¿Y por qué esto es importante y necesario entenderlo? Porque el Estado propende el beneficio de las personas que lo habitan. Nunca fue de todos, comenzó siendo de una parte de la población, pero hasta esas civilizaciones esclavistas, por ejemplo, tenían cierta empatía egoísta. Yo necesito que ellos estén bien para que me construyan mi infraestructura, pero al menos les doy comida. También les doy látigo, pero les doy comida. Es lo mínimo que necesitan para existir, para cumplir la función dentro de estas dinámicas sociales que yo he conformado personificadas o materializadas en instituciones. Ahora que yo como Estado comienzo a crecer, y entre más crezca, pues más recursos necesito. Por eso todos los asentamientos humanos casi siempre han estado alrededor de las fuentes hídricas, ya sean ríos, mares, lagos. En África, los grandes lagos. Mesopotamia, el Éufrates y el Tigris. Y entonces parte como una necesidad básica, el agua. Lo primordial para existir, agua. Pero cada vez que se hace más compleja y más compleja la organización, primero andábamos por ahí, muy basados en el estado de lo natural, cogíamos lo que necesitábamos, a veces cogíamos más de lo que necesitábamos también, y caminábamos y nos esparcimos por el mundo. Luego comenzó la agricultura. Y la necesidad también del recurso hídrico para cultivar. Y cada vez que se hace más grande una sociedad, necesita cada vez más recursos. Y comienza la necesidad de comerciar, de negociar. Y no con dinero. Primero se comerció con valor, con producción. Porque yo así tengo una materia prima. Si está 20 metros debajo de mis pies, pues no vale nada. Vale cuando alguien coge y la saca de allá, y ahí sí tiene un valor. Tiene valor porque funciona para algo, pero también porque yo le agregué valor al extraerla, porque ella por sí misma no tiene valor. El valor de las cosas, además de su funcionalidad, se la otorga los procesos de transformación y de producción, sea transporte, sea refinado, cualquier tipo de acción manufacturera que se le haga, y de transporte, también eso agrega un valor. Entonces, en cuanto a los recursos oceánicos, si nos ponemos a ver, los fenicios fueron una de las primeras civilizaciones en ser netamente potencias marítimas, junto a los egipcios. Los egipcios comenzaron navegando el río Nilo en barcos de papiro para comercio interno y cosas así. Los fenicios ya construyeron barcos de guerra. Y era tal su capacidad mercantil que construyeron el alfabeto silábico, que es el que utilizamos comúnmente muchas civilizaciones de la actualidad. La capacidad de transformar, de comunicar, de agregar valor. Y si hay algo curioso, es que desde hace aproximadamente 10.000 años,
ya habían barcos. La datación más antigua de un barco, una canoa, fue en Países Bajos en el 8000 antes de Cristo, según las dataciones de Carbono 14. Y es una de las maneras más eficientes de transportar mercancía, porque no es lo mismo transportar 50 toneladas en un camión que en un barco. Energéticamente es más eficiente el barco por volumen. Tal vez sea más rápido llevarlo en carro, pero no con tanto volumen. Y desde entonces los recursos oceánicos fueron fundamentales. ¿A qué nos referimos con recursos oceánicos? Nos referimos a recursos biológicos. ¿Cuáles? Peces, algas, crustáceos, corales, que son utilizados en la comida, en la farmacia, en la química. También hay minerales, como los hidrocarburos subterráneos, el gas, las sales, la arena, la grava, que son utilizados para hacer infraestructuras. Recursos energéticos, que es la posibilidad de hacer. Mareomotores, energía ondimotriz, energía eólica. Los recursos hídricos en sí mismos, el agua, desalinización. Y los recursos estratégicos y geopolíticos, que es donde reside en la actualidad mayormente la importancia. Rutas comerciales, zonas económicas exclusivas, bases navales. Todos estos recursos son importantes a la hora de hacer una lectura de lo que está pasando ahora y lo que pasa alrededor de la historia de la humanidad. ¿Y qué fue lo que pasó? La necesidad de comerciar, como los fenicios nos lo explican muy bien, diversificar la producción, diversificar el comercio. Los persas, los egipcios, los fenicios, los cartaginenses, los atenienses, después los romanos, fueron grandes civilizaciones que estuvieron por el Mediterráneo, en el Mar Rojo, en el Golfo Pérsico, y florecieron por la capacidad de transportarse a grandes distancias, de llevar consigo grandes cantidades de comida, de equipamiento. El desarrollo de la industria naval en la historia ha desarrollado a la humanidad en su conjunto. La técnica astronómicas para saber navegar ha contribuido a la astronomía, a la física, a las ciencias exactas. Pero también la necesidad de comerciar a formas de hacer la matemática. Hablando de la actualidad, los conflictos se dan por recursos estratégicos. Y los que hablamos ahora, muchos de ellos son necesarios para la vida. Inglaterra
fue una de las potencias más grandes, porque es una isla súper pequeñita, que en Europa no se da casi nada, sino por allá en Crimea, y que es la despensa de Europa, pero por allá los climas son muy fríos y no se da mucha de las cosas que se da en la zona tropical. Por eso la zona tropical, la zona tórrida del Ecuador, hay tanto conflicto, porque hay recursos de sobra, pero no hay regulación. Hay muchos intereses internacionales. Porque, por ejemplo, Inglaterra, siendo una isla, pues necesita darle de comer a su gente. Si no pueden sembrar más que papa, pues el expansionismo asegura que ellos tengan cómo sostenerse. Por eso el imperialismo nace en Europa. Por eso la capacidad de extraer recursos. Y todavía se ve. Estados Unidos controla la mayor armada. Tiene una infraestructura de guerra naval muy grande y por eso es una potencia. Porque puede llegar en corto tiempo con mucha capacidad de destrucción. Y en este momento, por ejemplo, los nódulos polimetálicos, que son recursos minerales de tierras raras que ahora se utilizan en la construcción de componentes electrónicos, que están en el fondo del mar, que se crean debido a la presión que hay allá. Pero ellos también generan el oxígeno que respiramos. Los océanos generan oxígeno. Y mucho de ese oxígeno es generado por los nódulos polimetálicos que generan potenciales que hacen que se ionicen de alguna manera las moléculas de agua y se separan. Hidrólisis se llama. A lo largo de la historia, el Estado ha requerido llevarle los recursos necesarios a su población. Y la forma más eficiente, físicamente, mecánicamente, ha sido mediante el transporte marítimo. Porque las rutas comerciales también son recursos. Y el que controla esos recursos, controla sus intereses en las zonas. El imperialismo se dio por el océano y el mar. España y Portugal, potencias, fueron a América y controlaron allá. Y el mar los hizo ricos y los hizo grandes y aún. Y los conflictos que se generan hoy, por ejemplo en el mar meridional de China, es por cómo vamos a sacar el petróleo de allá. O los productos que vendemos. Entonces, para terminar, tenemos que dejar claro que la importancia de los recursos oceánicos parten de la necesidad de tecnificar los medios de producción, de optimizar las formas en que yo hago mis viajes, reducir precios. Es muy óptimo poderlo hacer mediante el mar. Y de ahora en adelante el mar va a ser un punto caliente de las relaciones internacionales